Hola, ¿qué tal? Soy César Garijo de Personajes Imposibles y os voy a contar 5 claves para trabajar en la caracterización y creación de cualquier personaje con éxito. Hola, ¿qué tal estás? Mi nombre es Juan Antonio Delicado de vivirdelcine.com y voy a deciros cómo creo yo los personajes de mis producciones audiovisuales. Hola, ¿qué tal? Soy Úrsula Murayama, soy actriz y voy a contar cuáles son los 5 pasos que yo doy para crear un personaje. Esto no es ninguna ley escrita, esto es como me gusta a mí hacer las cosas y no tienes por qué hacerlo así, ¿vale? Yo te voy a explicar cómo lo hago yo, ¿vale? Comenzamos. Primer paso. Debemos hacer la elección de un personaje muy potente. Lo primero que hago es documentarme. Es decir, si es un personaje para un casting o ya me lo dieron para una serie, ver la serie si hay temporadas anteriores. Eso es importante porque te va a dar el tono, si es realista, si es naturalista, si es un poco más exagerado, si es un drama, si es una comedia, si es policíaca, si es thriller. Todo eso te ayuda mucho en la preparación del personaje. También, si es, por ejemplo, una película de historia, a mí en el caso de Las 13 Rosas, pues tuve la suerte de que había una novela que se llama Las 13 Rosas, que el contexto era la Guerra Civil Española, con lo cual había bastante documentación y esto me ayudó mucho a la hora de crear el personaje. También hay una época, con lo cual te dan pues unos cánones de comportamiento. Otro ejemplo podría ser una película basada en una novela, por ejemplo, El Guardián Invisible, pues lo lógico sería que las actrices y los actores se leyeran primero la novela porque te va a dar muchas claves de cómo es tu personaje. El primer punto, yo creo una ficha de personaje. ¿Qué es una ficha de personaje? Bueno, pues una ficha de personaje yo apunto en una hoja las características de este personaje. Si es hombre, mujer, estatura, corpulencia, inteligencia, como si fuera de un juego de rol, ¿vale? Me apunto exactamente en la ficha del personaje los aspectos que tiene, si tiene alguna cicatriz, si es alto, bajo, gordo, delgado, todos los aspectos que se me puedan ocurrir dentro de la ficha de personaje, ¿de acuerdo? Segundo, puedes elegir cualquier modalidad de cualquier ámbito. Puedes elegir desde el mundo del cine, desde el teatro, desde los cuentos, desde la ficción, desde la animación. Cualquier personaje potente te puede ser válido. Segundo, componer el personaje antes de llegar a plató. Esto es muy importante. Yo me hago preguntas. Me hago preguntas como si fuera el personaje, de dónde vive, qué le gusta, cuáles son sus hobbies, su libro favorito, estoy casada, no estoy casada, en qué trabajo, mi profesión, si estudié, dónde estudié. Todo eso crea unas bases al personaje que te van a ayudar muchas veces a cómo reaccionar en un momento de improvisar. Luego, ver los objetivos de tu personaje en la escena. Eso es importante porque los objetivos son lo que va a llenar tu personaje desde que entra hasta su recorrido, ya sea que el objetivo se cumpla o que lo cambie, ¿no? Trata de que esos objetivos sean egoístas. Por ejemplo, una escena de un chico y una chica donde el chico le dice, te quiero hacer una pregunta, y ella de pronto piensa, por fin va a pedir que salga con él, ¿no? Pero la actitud de nervios, de emoción, y de pronto él le contesta, pues mira, es que quiero salir con tu mejor amiga y me gustaría que me dieras un consejo. Y ahí, ¡oh! Entonces, si son los objetivos egoístas, son mucho más ricos. Entonces, crear pensamiento del personaje, eso te ayuda a que el personaje esté vivo y no que esté vacío. Nosotros como personas siempre estamos con algo en la cabeza, eso sí, que sea de una en una. Que no sea todo tratar de pensar en 2 cosas a la vez, porque eso no es posible. Punto número 2. En la escaleta de acontecimientos que tenemos de nuestro guión se supone que ya tienes que tener una prehistoria por lo menos definida, una especie de boceto del guión. Y a partir de ahí le doy un pasado, ¿vale? Entonces, teniendo un pasado, ¿vale? Vamos a saber cómo ese personaje va a reaccionar dentro de esa escaleta de acontecimientos. Tenemos la ficha de personaje, tenemos una escaleta de acontecimientos donde vamos a poner a ese personaje, pero le vamos a dar un pasado, ¿vale? Entonces, en función de ese pasado y la ficha de personaje, vamos a ver cómo actúa ese personaje en esa escaleta de acontecimientos. Tercera, y esta es mi favorita. La clave está en el otro personaje. Es decir, las frases
del otro personaje son tus estímulos que te van a crear un pensamiento, un sentimiento y una reacción. No es necesario reaccionar a cada cosa que te diga el otro personaje, pero sí crear un pensamiento que te va a mantener vivo y con energía. Hay que acordarse, menos es más. Vale, en el punto número 3, lo que hago es empezar a retocar un poquito la ficha de personaje y ver cómo ese personaje actuaría si en vez de un hombre, ¿no? Si yo le he puesto que es un hombre en la ficha de personaje, vamos a ver cómo actuaría si es una mujer, con la misma escaleta de acontecimientos, ¿no? Pensando en una mujer, ¿vale? Y ese pasado que tiene y esas aptitudes. Vamos a ver si es hombre, mujer, vamos a ponerle una determinada edad para ver si tiene mucha experiencia o poca experiencia, para ver cómo actuaría con el cambio de sexo o con el cambio de edad. Vamos a ver qué pasaría retocando la ficha de personaje dentro de esa escaleta de acontecimientos y con su pasado. Una vez que lo hayas elegido el personaje, vamos a estudiar sus movimientos, sus excentricidades a la hora de moverse y su vestuario. Ahora, en el punto número 4, lo que suelo hacer es me salgo de la escaleta de acontecimientos que están dentro de mi guión y lo voy a poner en situaciones que para nada estén en el guión. En una situación cotidiana, por ejemplo, y en una situación extrema, por ejemplo. En una situación, no sé, me puedo inventar lo que quieras. Ataque alienígena, terroristas, o en una situación cotidiana, en una conversación en una mesa con su familia, por ejemplo. En una conversación que opine de determinada forma. Así voy a definir muy bien al personaje, ¿de acuerdo? En cuarto lugar, vamos a estudiar las facciones de ese personaje, porque nos va a venir muy bien a la hora de empezar la caracterización de maquillaje. Cuarto, memorizar el texto de manera que nunca más tengas que pensar en él. Esto te da seguridad y también te da libertad. Tienes que tomar en cuenta que una parte de tu cabeza de actor va a estar pendiente de dónde está su cámara, dónde está su luz, dónde está su señal. Si el director te dice, mira, toma esta botella y tienes que servir cuando dices esta palabra, puedas hacerlo sin pensar en que después, qué palabra sigue, qué frase era la mía, donde si ya llevas el texto aprendido, ya es creación y disfrute. Y en quinto lugar, este paso es muy importante, vamos a trabajar en la interiorización del personaje, que es lo que nos dará que ese personaje coja muchísima fuerza y estemos realizando este trabajo lo más real posible. Quinto y último, practica con los elementos. Yo te recomiendo que desde casa lleves ese trabajo hecho. Si dice que tu personaje, por ejemplo, está en un restaurante elegante, pues te pones todo tal cual en un restaurante elegante, con la servilleta, los cubiertos de un lado, del otro, las copas. No es lo mismo que si estás en un bar tomando un café o a lo mejor tomando una caña. Entonces esto te da mucha seguridad y además te lo agradecen los directores y el equipo, porque en esta industria el tiempo... Bien, y en el punto número 5 lo que hago es empezar a construir los diálogos dentro del guión en base a ese personaje, en función de lo que a mí me haya gustado más, o lo que yo creo que considere mejor para el personaje. Defino la ficha, ¿vale? Lo dejo ya establecido, la ficha, si es hombre o mujer, ya lo defino todo. ¿Cómo es su personalidad? Tengo la personalidad definida del personaje. Y ahora lo que hago es empezar a construir los diálogos dentro del guión en base a lo que he escrito en la ficha de personaje. ¿Qué ocurre con esto? Pues que me da un diálogo muy realista de ese personaje, ¿vale? No me dará frases que no tengan sentido o actuaciones que no tengan sentido dentro de la ficha de personaje. Y ojo, si hay cosas que no tienen sentido dentro del personaje, que haga dentro de ese personaje que no tenga sentido, yo puedo darle un giro a la historia muy, muy grande, porque va a ser también algo que nadie espera, en base a los giros de guión, ¿vale? Que el personaje actúe de una manera concreta en un momento determinado por algo que le ha ocurrido en su pasado, por su personalidad o por lo que sea que nadie espera, pero que yo sí que lo sé. Yo sí que lo sé porque yo tengo la ficha del personaje, tengo el pasado, tengo cómo es ese personaje, su inteligencia, su astucia, lo tengo absolutamente todo. Entonces, en base a eso, construyo el diálogo y posiblemente los giros de guión que puedan ocurrir dentro de la historia. Por último, te voy a recomendar 3 libros. El primero se llama Interpretando para la cámara, de Tony Baer. El segundo se llama Interpretar sin dolor, de Don Richardson. Y el tercero es Actuando para el cine, de Michael Caine.
Gracias. Bueno, sin más me despido. Espero que os haya gustado cómo construyo personajes dentro de un cortometraje, una película o un guión concreto, una historia en general. Yo los construyo así, es como mejor se me da construir personajes, sobre todo porque me baso mucho en los diálogos. Hay una cosa que me encanta y es que los diálogos sean lo más realistas posible. Entonces, a partir de ahí es donde me gusta trabajar con los actores para que puedan definir ese personaje. Si estos datos que yo os he contado se los doy a un actor y le doy el personaje pulido con su pasado, sus características, absolutamente todo, yo voy a poder sacar un mejor rendimiento para esos actores, tener personajes muy realistas. Un saludo, hasta luego.